¿Cómo están? Ahí ¿Me ven va, ahí? Ahí ahora está, ahí sí. Buen estamos. día, Jero. ¿Cómo Buenas andás? noches, Buenas buenas noches. ¿Cómo noches. andan? Perdón, algunos problemas técnicos. No, no No hay ¿Cómo pasa, andan? problema. no pasa nada, sabés los que hemos tenido de este lado, no te hagas ningún problema. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Buenas noches allá, ¿no? Sí, ya estamos en las últimas. Y acá son las 11:30, 11:30 de la Oh, noche. Vos sabés que recién le comentaba a Pepo que en otras culturas suelen cenar muchísimo más temprano que acá en Argentina. Allá, ¿cómo es el tema? sí, sí, yo ya estoy recontra acostumbrado. Estoy cenando Mm. eso de las 6:30, 7 de la tarde. Ah, no estaba no. Eh, equivocada, ¿viste? Yo le dije, pobre, debe ser trasnoche para él a esta hora. Oh, no, no pasa nada, no pasa nada. Yo hoy y mañana tenemos feriado, acá enganchamos un feriado largo. sí. Así que hoy me quedo hasta tarde haciendo un montón de cosas que me quedan pendientes en la semana. Mm. Pero sí, sí, solemos comer muy temprano. Los supermercados, todo cierra súper temprano. Claro. No sé, por ejemplo, la cocina del restaurante no te van a atender después de las 8. O sea, a las 8 no les Tremendo. vayas a pedir un plato porque no te lo van a dar. Sí. Generalmente la gente va a cenar a las 5:30, Ah, muy 6, seis y temprano. media. El concepto merienda no existe. No existe. No, vos sabés que no, vos Mm. sabés que no. De hecho, los cafés están abiertos hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Ya después de eso es imposible conseguir un café, no. Igual, Olvídate ir a merendar a un lugar, igual no, es no existe. una cultura que arranca muy temprano también el día, en general. Sí, claro, claro. Yo arranco a trabajar a las 6 de la mañana, ya tengo que estar trabajando. Tremendo. Sí, Bueno, es un son cambio. otras, claro, son cambios. ¿Hace mucho que estás allá, Jero? Y yo ahora va a ser, sí, un año y medio ya que Tre- estoy viviendo acá. Claro. Sí. Tremendo. ¿Se extraña un poco o te acostumbraste al ritmo? No, obviamente, se extraña mucho, sobre todo la parte más cultural por ahí, acá, no sé, la juntada quizá espontánea con amigos, no sucede con los australianos eso. Eso se extraña un poco de nosotros, juntarnos a tomar un mate después del trabajo y demás, pero bueno, por suerte acá la verdad es que hay una super comunidad latina y estamos todo el tiempo juntos, todo el tiempo vinculados, así que eso que uno extraña lo encuentra desde otro lugar, ¿no? Sí, te iba a decir eso que veía por ahí un poco en tus historias, que te has armado, ¿no? De un grupito, no sé si son todos así latinos en general o tenés algún australiano. Bueno, un conocido, un amigo vino a Mega hace un tiempito y nos contaba que estuvo por allá por Australia, donde nos contó que era todo un poquito más seco. Bueno, como en general, creo que como los argentinos no hay en todo el mundo, o como los latinoamericanos en general, pero digo, no sé si te has juntado o has armado un grupito con gente de allá. Sí, sí, obvio, obvio. Mi grupo es el mismo grupo con el que llegué a Australia. Por suerte Ujú. pegamos buena onda. Eh, y seguimos todo el viaje juntos, no viviendo siempre juntos, pero sí teniendo más o menos los mismos trabajos. O si querés, ahora después hablamos cómo es que Sí, Australia te permite estar en el país y eso lleva a que sí, estemos juntos. sí. Pero también tengo mis amigos australianos, yo milito en un partido político acá en Australia, Ujú. asesoro a un diputado acá en Australia y gracias a eso tengo unos amigos de acá también y me permite eso también juntarme con gente que le interesa más allá de su metro cuadrado, que se involucra, que está Claro. todo el tiempo Mm. pendiente de lo que está pasando y eso es lo que te permite de verdad entender cómo es la cultura, ¿no? Claro, claro. Jero, a ver, contanos un poquito. Bueno, ya veníamos charlando de alguna forma, que lo vuelvo a reiterar, lo dije antes, hoy estamos dando esta nota porque por tu predisposición. ¿A qué hora antes de meternos, a qué hora te acostás generalmente para que la gente entienda que estás haciendo un sacrificio 11:30 de la noche? No, no, en serio, no pasa nada, pero sí, trato de 9:30 a 10 ya estar acostado porque se siente, laburar más temprano también se siente. Sí, tal ¿Y cual. el feriado, Tal qué, cual. qué tal se vio un feriado allá en Australia? Bueno, hay muy poquitos feriados, esto es como una excepcionalidad que haya un feriado largo, no suele ocurrir. Por lo general hay 3 feriados nada más a lo largo del año, que Ay, son los por favor. reglamentarios. Wow. Qué Sí, 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 cambio. que son, Qué sí, cambio. que son los obligatorios que tiene Australia de por sí, que es el 24 de enero, que es el Día de Australia, Ujú. em, Pascuas Claro. Sí. y ¿Navidad? Navidad. No sé si Navidad es feriado, me parece que al ser tan seculares como todo esto de la división de Estado y Y religión, iglesia, no claro. sé si Navidad es un feriado.
Pero si no, después hay feriados regionales. Cada provincia, cada estado Claro. pone sus propios feriados. Y mañana es la final del torneo de rugby que se juega en este estado, entonces es feriado provincial por eso. Claro, sí, el rugby Pero es religión allá, sí. sí, 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 el es por rugby, eso. mirá, Pero después no no hay hay mucho nada, más. digamos. No hay Claro. día del trabajo, nada. Bueno, Jero, a ver, contanos un poquito, lo viviste ahora a finales de agosto, principios de septiembre, ha pasado un tiempito, pero creo que te llevaste una experiencia que bueno, tenemos algunas preguntas relacionadas a tu profesión, vos sos licenciado en ciencias políticas y relaciones internacionales, ¿qué significó para vos estar no, mi inglés es muy malo, pero bueno, en el National Leadership Forum en Australia? Contame un poco de qué es esa experiencia que no es una experiencia que vive cualquiera, que estamos hablando mucho de lo que tiene que ver, obviamente, de relaciones internacionales, lo que tiene que ver, recién decía, asesorás a un diputado, es todo un ambiente para jóvenes de entre 20 y 26 años. Sí, bueno, fue una experiencia increíble. En realidad, el National Leadership Forum lo que trata de juntar es como las 200 o menos, en realidad no llega a ser 200, Ujú. personas que sean referentes de distintos ámbitos. A mí me tocó, producto de un trabajo que hice para la facultad. Yo acá hice una breve diplomatura en la Universidad de Sydney. Y gracias a eso fue que fui convocado a participar del National Leadership Forum, que lo que hace es reunir más o menos a las 100 personas referentes de distintos ámbitos, puede ser el deporte, la política, la historia, la geografía, Ujú. de la comunidad, de grupos comunitarios, de grupos religiosos, y Ujú. que más o menos tratan de pensar, bueno, cuál es el futuro de Australia o hacia dónde Australia está encaminada, ¿no? Ujú. Eso es, como bien vos mencionás, entre los 20 y los 26 que se puede realizar. Todos los años se hace un seguimiento tenemos los que participan y después tenemos la comunidad de quienes participaron. Que eso en todas las becas se conoce como red alumni, que es una Ujú. forma Mm. de mantener la conexión, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, realmente fue un evento increíble, sobre todo porque la gran mayoría de los que participábamos de ese Leadership Forum veníamos de la política o nos interesa la política, las cuestiones públicas. Y fue increíble ver dónde estaba metido cada uno, por qué había llegado cada uno, pero cosas, eh, yo lo veo hoy con el paso del tiempo que no se me hubieran ocurrido, ¿no? Tengo Mm. el caso muy puntual de un chico que desde los 14 años, él es ingeniero químico, tuvo la idea de crear alimentos en 3D porque él tiene la teoría de que el mundo, Ujú. ¿no? En algún momento va a haber más personas que terreno cultivable y eso Ujú. va a hacer de que tengamos que producir alimentos de manera artificial. Claro. Y este tipo está haciendo tomates en impresoras 3D, ¿no? Desde Tomates los 14 años que tiene esa idea y hoy tiene 24 y la está llevando a cabo y conocer ese tipo de historias o gente Ujú. que lidera una ONG en Tanzania, por ejemplo, Sí. Sí. es lo que me llevó a participar, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Y ¿Tomates en 3D son comestibles ya lo que este muchacho realiza o son pruebas? Ah, No, este chico está haciendo hoy, ya son comestibles y no. lo que les cuesta a él todavía o lo que está en Ujú. proceso de desarrollo es la forma, ¿no? Por ahora es como un puré de tomate Claro. y lo usa para personas que tienen problemas para tragar y demás Ujú. y tiene las mismas propiedades que un tomate. O sea, Sí. es una cosa flashera, pero que el tipo tenga esa iniciativa y esa decisión desde esa edad Mm. ujú. y verlo concretar su sueño, ¿no? O conocí la historia de una chica que lidera una ONG en Tailandia y que tiene 25 años ya la ONG y creció tanto que se convirtió en una ciudad autosustentable. Conocer ese tipo de historias es lo que a mí me llevó a lo más lindo del foro, las historias de pibes de una generación que tiene ganas de cambiar las cosas y que ya lo está haciendo, ¿no? Sí. Con los pies bien en el terreno, no tanto salidos de la facultad con grandes ideas, sino Claro. Claro. ahí en el terreno donde hay que estar Sí. creando y Qué produciendo. importante que estas historias se den a la luz y se conozcan, porque uno desde acá no abre tanto la cabeza como se dice, entre comillas, abrir la cabeza cuando salís al mundo y te das cuenta la cantidad de cosas que hace nuestra generación, ¿no? Somos una generación bastante criticada en ese aspecto.
Sí, ni hablar, ¿no? Somos como la generación de cristal, la generación que llora por todo, Ujú. ¿no? Como ese concepto medio vacío, digo, bueno, quizá porque ahora está más permitido llorar, quizá la anterior generación Claro, también Claro. lloraba, nada más que lo hacía en silencio, Sí. ¿no? Generación de cristal. Eh, Sí, tal Sí. cual, tal cual. Y es un concepto muy vacío para una generación que heredó una catástrofe, ¿no? mm, Yo no sé cómo se hubiera comportado la generación de mis viejos si les hubiera tocado el COVID a ellos. claro, Y no lo vamos a saber. Nos tocó a nosotros, ¿no? sí, Nos no, tocó heredar 150 problemas de los que no tuvimos ninguna participación. Entonces, bueno, sí. sí, somos la generación del cristal, pero hermano, nos dejaron esto y con esto hay que salir a laborar. Sí, cada Sí. generación heredó lo que hicieron la generación anterior, ¿no es cierto? Y tuvo que lidiar con esos Sí. problemas. A nosotros nos tocó esto y enfrentar el futuro, a ver qué vamos a hacer para que nuestros hijos o la generación que viene tenga un futuro mejor. Eh, Sí, y además digo, la posibilidad que nosotros tenemos, que me parece que es el cambio o lo bisagra de nuestra generación, son las herramientas que tenemos hoy, Claro. ¿no? Que las generaciones anteriores no las tenían. Somos la generación más informada de la historia. O sea, claro, hoy sabemos lo que está pasando en Palestina, lo que pasa en Sudán, lo que pasa en todo el mundo. sí, Tenemos medios a nuestra disposición. Esta conversación, por ejemplo, no podría Sí. estar pasando hace 20 años atrás, tal ¿no? cual. Y Sí. tener la posibilidad de construir este lazo y de llegarle a más personas a través de las nuevas tecnologías es lo que también, digamos, nos amplifica ese poder que tenemos. Antes quizás uno tenía la voluntad de decir, bueno, quiero ir a, no sé, solucionar el hambre del África. Y sí, bueno, pero con lo que salía antes un billete de avión. Y hoy es tipo, bueno, estás en Australia, trabajás lo suficiente, te pagás un billete, vas, ya tenés información previa, conocés de qué se trata, Sí, sabés sí, lo que es el sabes a dónde terreno, ir, ¿no? cómo enfrentarte a esos desafíos. Siempre pienso que es el hecho de que no nos supere tanta tecnología y tanto conocimiento que tenemos disponible, que no haya desinformación, que no nos lleve por delante, que no nos enrede. Es difícil también llevar eso. Es, es muy difícil Mm. y tocas un punto que para mí es clave de lo que nos pasa a nosotros. Hace poco justo publiqué un artículo para la revista científica de mi universidad acerca de no el peligro de la desinformación, sino el hecho de que somos la generación más conectada de la historia y al mismo tiempo la más expuesta Hmm, a sufrir estrés por esa conexión, ¿no? Siempre digo, ¿no? Tenemos redes, pero no tenemos una red, ¿no? Estamos todo el tiempo conectados, Ujú. eso nos lleva al aislamiento, el COVID profundizó eso también, ¿no? sí. Y el otro día leía una cifra de la OMC que decía que el 85% de los jóvenes de entre 20 a 30 años se sienten estresados y sobreestimulados por la cantidad de información que podemos tener, ¿no? Y cómo eso nos sienta además en la parálisis, ¿no? Sí. De ver lo que sucede afuera y de no poder hacer nada en Claro. cuanto a lo local, ¿no? Y me parece que ese es un gran desafío que tiene nuestra generación que- y sobre todo discernir entre qué es lo verdadero de lo falso. Sí. Justo ahora estoy haciendo una PPT para una cátedra que voy a dar en Argentina y en 5 años creo más o menos, uno de cada dos publicaciones que veamos va a ser generada con inteligencia artificial, Claro. De por lo acá tanto a va a ser 5 años falsa. solamente. Sí. De, ¿Y de acá a cómo, 5 años es lo que se estima, sí. cómo vamos a diferenciar que esa parte de la inteligencia artificial sea real o sea falsa? Que la información que da la Bueno, inteligencia artificial sea real. es que ahí está digamos, el punto de la cuestión, ¿no? Tener herramientas críticas que nos permitan no quedarnos solamente con el clic, no quedarnos con el título. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, Sí. son periodistas. Sí. Sí. Eh, Hemos visto bastante, entrar sí. en, entrar en la noticia, verdaderamente leer lo que ocurre y chequear en varias Claro. fuentes, ¿no? Eso me parece que es lo único que nos va a Sí. salvar de compartir, hoy lo veo mucho, ¿no? Por ahí entro a Facebook y veo que dice, no sé, just do it, y abajo dice Einstein. Bueno, yo no sé si Einstein usó la frase de Nike para, Sí. Claro, Sí. para motivar a la totalmente. Sí. gente, ¿no? No. Bueno, es muy difícil educar, ¿no? A la comunidad a que realmente lea, porque hoy los jóvenes de nuestra generación y la generación que viene están muy acostumbrada a 3 segundos, te dicen, y ya pierden la atención completamente. Pero están las redes sociales marcado. A ver,
Uno por ahí que si investiga un poco lo que tiene que ver estrategias de marketing en redes, es el famoso. Hoy existe, por ejemplo, en los reels, si la gente no sabe, se está enterando, famoso ancho de 3 segundos. Porque hoy todo el Mm. poder va desde los ojos y si esos 3 segundos no te llamó, uno hace así, en cuestión de las redes sociales. Entonces, para toda la gente que hoy crea contenido, yo siempre lo digo, periodistas son pocos, comunicadores somos muchos, creadores de contenido Ujú. hay un montón, digamos, creador de contenido hay un montón, después cada uno va a lo que le interesa. Sí, tal cual. Hay un filósofo contemporáneo muy Sí. bueno, muy fácil de leer, que lo súper recomiendo, que es Byung-Chul Han. Ay, tenemos que Es buscar la pronunciación. sí, yo también, no sé si lo dije bien, pero es así parecido. Sí. Sí. Lo importante es que el tipo habla de que la generación de nuestros viejos Ujú. fue la generación de lo sensorial, ¿no? De recibir una carta, de olerla, de sentir los perfumes, de tocar Sí. las texturas. Y la nuestra es netamente una generación visual, ¿no? Sí. Claro. Lo nuestro pasa por lo que el ojo ve. Sí. Eh, y eso me parece que es un punto clave de lo que nos atraviesa a nosotros como generación, que es lo que vemos y cómo eso nos paraliza, pero al mismo tiempo nos acostumbra, ¿no? Digo, no sé, todos vimos los videos de lo que ocurre en Gaza, por ejemplo, Sí. y sabemos que hay algo ahí que está pasando. Yo fielmente creo que es un genocidio, pero hay discusiones sobre eso. Y sin embargo lo hemos naturalizado, ¿no? Cuando Sí. en otros tiempos quizá nos hubiera escandalizado más ver eso por la tele, ¿no? Es Ujú. como que uno elige ignorarlo. Como generación, muchas veces, como tenemos otras cosas para mirar y ver y distraernos, uno elige ignorarlo muchas veces. Como que veo Sí, que no, puede ser. como que veo que nuestra generación totalmente desinteresada No, muchas veces por estas nosotros podemos cuestiones. elegir. Nosotros podemos elegir. Antes la tele te mostraba que bombardeaban tal y uno miraba la tele y cambiaba de canal y estaban los 18 canales poniendo el bombardeo. Ahora uno quiere ver el bombardeo, o se quiere ir a mirar una receta de cocina, o quiere escuchar una canción o un videoclip y lo puede hacer. Capaz que creo que viene más de la mano con eso. Sí, puede ser. Sí. Y esto trae aparejado también otro Mm, fenómeno que es sí, la confirmación del sesgo, ¿no? Que es yo quiero ver lo que quiero ver y totalmente. reconfirmo mi posición y mi punto de vista en función de lo que estoy viendo, ¿no? Si Claro. yo Claro. solo sigo medios que tengan mi mirada Mm. y que no sean objetivos y que estén relacionados a lo que yo estoy buscando, el sesgo de confirmación producto del algoritmo de las redes sociales me va a mostrar eso, ¿no? Sí. Pero acá hay algo que lo hablábamos mucho en el foro, Ujú. y tiene que ver con que la desconexión entre la generación que nos precede y nuestra generación en cuanto al uso de estas tecnologías. Sí. Yo los invito a hacer un ejercicio, Ujú. a ir hoy a un secundario, a cualquier escuela de Coronel Suárez, y preguntarles a cuántos alumnos usan la inteligencia artificial o usan ChatGPT para responder un trabajo práctico y preguntar cuántos docentes conocen de la existencia de ChatGPT, Claro. Claro. ¿no? Y ahí vamos a ver una diferencia. Es un Los abismo. pibes hoy la usan, pero los adultos no la entienden. No, no, no. Entonces, ¿cómo hacemos para cómo vinculamos eso? ¿Dónde está el link entre cómo un docente hoy se da cuenta si un alumno le está respondiendo con ChatGPT o de verdad está pensando? Claro. Claro, y cómo ¿No? el profesor sabe que lo que realmente te responde verídicamente el alumno, no lo, como vos decís, no lo terminó viendo en algún lado y si realmente lo sabe o no. Tal cual. Bueno, las universidades un poco lo están tratando de medir. Hay pocas universidades en la Argentina que tienen, digamos, una discusión seria sobre esto. Una de ellas es la DITELA. Y la DITELA optó en cierto punto por tomar en algunas cátedras solamente exámenes orales porque es la única Claro. forma de asegurarse que el alumno está entendiendo lo que Sí. está leyendo, ¿no? O Sí. lo Totalmente. que se dio en clase. Jero, Pero vayamos a un secundario y sí, veamos eso y me no, parece que hay sí. un abismo. Y sí, bueno, ponerle que digamos que recién, yo creo que recién esa implementación la podemos ver ahora, digamos, no sé si hace cuánto, capaz que hablamos de estos últimos 6 meses. Pero tuviste el foro, quería consultarte, ayer estábamos charlando con Juli y veíamos cómo, independientemente que esto habla de Australia, pero cómo ve la gente argentina, sin meternos en lo que pasaron elecciones, cómo ven Argentina como país, porque te pregunto porque estuviste con 200 personas de diferentes países que
pueden tener una mirada totalmente distinta, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que obviamente la Argentina hoy es un poco más conocida de lo que era antes. Sí. Eh, el australiano de a pie de por sí no está muy interesado con lo que pasa en el mundo. Esa es quizá la principal diferencia con los estadounidenses. Ujú. El australiano es como al vivir aislado del mundo en una isla, muy lejos de los principales centros de poder, no tiene geografía en el secundario, entonces como Ay, tampoco le vamos a pedir al Olmo. Sí. claro. Pero en este caso, que justo éramos 200 o menos personas que de verdad nos interesan estos asuntos, realmente hay un conocimiento de la Argentina en cuanto a similitudes. Mi trabajo, y que uno de los motivos que a mí me lleva al National Leadership Forum, es un trabajo que hice acerca de por qué Argentina no es Australia, ¿no? Si ustedes dos hoy, por ejemplo, se construyen la misma casa, Ujú. con los mismos materiales, el mismo arquitecto, no sé, casi que te diría una al lado de la otra, Sí, y la tuya se llueve, Marce, y la de ella no, bueno, la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué pasó en el medio? Bueno, eso es lo que yo traté de hacer entre Argentina y Australia, ok. teniendo los mismos recursos, estando los dos más o menos lejos. Si vos miras el planiferio, uno Sí, está sí, sí. abajo a la izquierda, Y el otro otro abajo. está abajo a la derecha, digamos, Total. pero está muy lejos. Mm. Muy a mano. Entonces, bueno, si tenemos los mismos recursos, si la misma geografía, más o menos la misma idiosincrasia y demás, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué nosotros no tenemos el desarrollo que tiene Australia? Ojo, no estoy diciendo que Australia sea perfecto, estoy diciendo en términos económicos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó en el medio? ¿Dónde nos perdimos, no? Y, y hace poco le estábamos dando una vuelta de rosca, esto lo estábamos hablando en la facultad de nuevo a mi trabajo, y es cierto, ¿no? Nosotros en alguna parte del camino nos perdimos. Mi tesis, mi teoría, o lo que yo pienso es, bueno, estos tipos los colonizaron los ingleses y a nosotros nos colonizaron los españoles, y hay una diferencia ahí. ¿Cuál crees que Eh, es la fundamental? bueno, la forma en la que ellos encaran el trabajo, ¿no? Acá la parte social, la parte de los afectos, de las emociones y demás, Ujú. se deja muy de lado por horas de trabajo. No hay una hora para tomarse un mate, pero sí hay una hora extra para trabajar, Ok. ¿no? Es otra la Eh, cultura del trabajo. Sí, en cuanto a la cultura laboral es muy distinta y eso es muy anglosajón, ¿no? La Ujú. forma de producir, no importa bajo qué coste, bajo qué circunstancia, no importa si estás mal, si estás bien, lo importante es entregar un número o una ley o lo que sea donde trabajes y ya está, ¿Y por ¿no? qué Pero crees que no hay hay... tanta, perdón, que te interrumpa, ¿por qué crees que hay tanta diferencia entre el Sí, sí, obvio. español y el inglés? Porque están relativamente cerca geográficamente y si bien históricamente vivieron cosas distintas, también vivieron cosas muy parecidas. Bueno, Inglaterra de por sí tiene una cuestión que la diferencia de la Europa continental, que es ser una isla, ¿no? Sí, Y la totalmente. religión de ellos es la religión anglicana, Mm. el concepto de los anglicanos de la producción de la riqueza es muy distinta de la religión católica. Ujú. Los católicos tenemos la creencia de que quien tiene mucha riqueza es avaro, es opulento, tiene de más, ¿no? Todo el concepto de la gula, de que Jesús vivió con lo justo, etcétera, etcétera, etcétera. Los anglosajones creen que la única forma de agradarle a Dios es trabajando y es produciendo. Y eso lo lleva a ellos, mientras yo más tengo, Ujú. más estoy agradando, porque es la forma que Dios me dio de hacerlo feliz. Entonces, el concepto que ellos tienen de la riqueza no es el mismo que nosotros tenemos, ¿no? Claro. En Sí. Argentina quien hace plata está muy vinculado a o estafó a alguien, Sí, o totalmente. tiene vínculos con el Estado, o hizo como Ujú. nunca validamos que alguien tenga dinero porque de Porque es verdad lo honesto, hizo, ¿no? claro. Sí. E incluso aquellos que lo hicieron honestamente son cuestionados por otras cuestiones, no Se sé, lo ve pienso en Marcos mal. Galperín, por A ejemplo, la ¿no? persona que hace plata, honestamente, se la ve mal, con malos ojos, hasta de envidia, Claro, tal dicen. cual, tal Sí. cual. Y acá está totalmente bien visto el que hace la riqueza Ujú. y eso también, por ejemplo, si lo miramos en Estados Unidos, pasa exactamente lo Ujú. mismo. En Estados Unidos ganó Donald Trump porque Ujú. es un empresario exitoso, multimillonario, y es al que muchos
votantes aspiran a ser en algún momento, Ujú. ¿no? Es la ejemplificación de que se puede ser empresario, se puede ser exitoso y que eso después te lleva, incluso acá, ¿no? Acá se cree que el otro día escuchaba una entrevista del primer ministro de Australia y él contaba que, bueno, tenía el vino más caro de toda Australia en su mesa, ¿sí? Ujú. Sí, Porque a quien conduce el destino de la patria tiene que tener lo mejor de lo mejor. mm, Sí. Imagínense ustedes a Alberto Fernández o a Javier Milei diciendo que tienen el vino más caro de toda la Argentina. sí, Los salimos a totalmente. matar porque no puede ser que estemos tan mal y que ellos tengan el mejor. Sí. No, el concepto que ellos tienen de la riqueza y del bienestar es muy distinto al que nosotros tenemos. Mm, Y eso ha llevado a distintos procesos. Además de que, bueno, los ingleses cuando colonizaban, ujú. ellos generalmente desarrollan cierto tipo de industria local, permiten que los locales en determinados países, no en todos, pero en algunos, como en el caso de Australia, permiten de que los tipos tomen alguna que otra decisión. Sí, En los españoles en el proceso americano no fue para nada así, ¿no? Sí. Fue extractivista, vamos a sacar el oro de las minas de Potosí, Buenos Aires va a ser el puerto desde donde van a salir, listo, chao, ya está. sí. Claro. Ninguna participación local, y eso también va generando dos modelos distintos de cultura, ¿no? La idiosincrasia, ¿no? El Claro. alma de la nación. Ujú. Cómo es el prototipo argentino y cómo es el prototipo australiano, eso se define por cómo ambos fueron colonizados desde el inicio, ¿no? Y eso es como una de las principales diferencias y cosas que nos apartan. ¿Y cómo podríamos acercarnos más al inglés, que tiene bien visto el trabajo y el crecimiento laboral, y Qué alejarnos un difícil, poquito qué de difícil. victimizarnos y de creer que el que trabaja arduamente o el que prefiere el trabajo a lo social en determinado momento de su vida está haciendo las cosas mal? Bueno, yo me estoy llevando un montón de leyes textuales de Ujú. acá de Australia que en algún momento me gustaría devolver, ¿no? La cuestión de los migrantes, la cuestión del trabajo, la posibilidad de emplear a alguien por 3 horas, por ejemplo, para hacer un trabajo como que te iba a cortar el pasto y nada más, y La famosa blanquearlo changa. porque eso no tiene ningún tipo de impuesto, ¿no? La famosa changa, Claro. ¿sí? Ujú. Yo acá, yo trabajo además de mi trabajo con la diputada, tengo que cumplir ciertos requisitos para poder estar en el país más tiempo. Uno de esos requisitos es trabajar en un área remota. Estoy en un Claro. pueblo de 6.000 habitantes ahora, Sí. trabajando en una granja de paneles solares. Yo soy empleado por día, es Ujú. decir, a mí se me paga el día que voy a trabajar. Ujú. Y la jubilación es una pequeña fracción de ese día que voy a trabajar, ¿no? Ujú. No se me va a pagar la jubilación mensual, se me paga si voy a trabajar. Si no voy Claro, a trabajar, no se me paga, ¿no? sí. Y eso está muy bueno para cosas como construcción. Porque yo tengo que emplear un albañil, ponerlo en blanco por X cantidad de tiempo, cuando en realidad lo lógico sería de que si tengo que hacer una reparación menor, pudiera hacer algo así, Pero el ¿no? Y empleado pudiéramos no, blanquearlo. sí, pero el empleado en tu caso no siente el miedo a perder ese trabajo y a quedarse, digamos, sin ningún empleo, o sabe que otra cosa va a encontrar. Esa es una muy buena pregunta. Acá te pueden avisar el hecho de este tipo de trabajos, ¿no? Ujú. Hace que vos te enteres el mismo día si te vas a quedar sin laburo o no. Claro, Te pueden avisar el mismo día y no te van a pagar ninguna indemnización, ninguna nada. Pero así como ellos tienen ese derecho y ese poder, vos tenés el mismo poder para hacer lo mismo, para agarrar e irte, digamos. No tenés que avisarle a nadie. Claro. El día, tenés el beneficio de que el día que te sentís mal o que no querés ir a trabajar, no vas a trabajar. claro, Te querés tomar 5 días, te los puedes te los tomar, porque así tomás. como ellos tienen su beneficio, Mm. Sí, vos tenés el otro. Y es verdad lo que decís. Nosotros nos amparamos en el hecho de que trabajo se consigue. claro, Entonces tampoco es que estás tan preocupado por si te echan. Sí, te echan, bueno, sí, está bien. Pero claro, en el mientras tanto vas a encontrar algo porque sí. la ley laboral es flexible. Ujú. Entonces te permite tener un empleado por un solo día. Hoy, por ejemplo, una amiga llegó a Argentina y estoy tratando de volverla a hacer entrar a esta sola, Sí. a donde yo trabajo. Y mientras tanto encontró trabajo en una fábrica que produce huevos. Ujú. Sí. Y ella le dijo, yo en 4 días me voy. Está bien, no hay problema. Yo necesito a alguien que por ahora me saque del paso y la pusieron en blanco y la van a contratar por 4 días. Es ¿Se tremenda entiende? la Esa diferencia. flexibilidad.
Sí, es esa Sí, flexibilidad que te permite una ley que es ágil, moderna, sí, y que me parece que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? totalmente. Ujú, qué bien, qué bien, qué bien. Jero, a ver, medio a otra de las dudas que nos generaba, ¿qué salida, digamos, vos nos contaste, estás trabajando con una diputada, pero ayer nos preguntábamos qué salida laboral o cuál es el trabajo así constante que hace alguien que se recibe de ciencias políticas, porque no creo que sea esto que vos me digas, vos ahora estás en Australia por elección, no es que solamente te fuiste por esto, porque esto tengo entendido que vos me habías dicho, te llegó medio de sorpresa la invitación al foro, pero ¿para qué salida laboral estamos hablando alguien en ciencias políticas? Entendiendo hoy que como volvemos un poco a Argentina, que acá en Argentina, ¿cuánta gente tenemos hablando de política o hablando de relaciones entre las personas y esto y no tiene título? ¿Se entiende a dónde va la pregunta? Sí, sí, sí. Bueno, obviamente que acá hay una mayor profesionalización Sí, del rol se le llama advisor, es como consultor, ¿no? sí. Que es el rol que yo tengo hoy Ujú, eh, acá. La realidad es que para uno que no es ciudadano, es muy difícil entrar. Ellos tienen muy presente todo este tema de la seguridad nacional, de lo que un extranjero puede hacer, de robarle datos, del espionaje, todo eso está muy presente. Entonces, cuando uno no es ciudadano, el cargo que yo tengo, por ejemplo, es part-time, yo no trabajo full-time, o sea, no trabajo 45 horas semanales Ujú, porque yo no soy ciudadano. claro. Eso es solo un cargo reservado para los ciudadanos, ¿no? Pero claro. sí, desde ya que se le exige a los mismos diputados se les Mm, exige tener un montón de preparación e información, pero sobre todo sí, a los asesores, vamos a ponerle de nombre, a ellos se les exige mínimo un título universitario, ¿no? Es Mm, imposible que alguien entre a trabajar en el Congreso de la Nación para un diputado. Puede ser que los diputados no tengan título, sí, no se da, pero puede ser. Pero nunca vas a ver que quienes acompañan al legislador no tengan un título, ¿no? No sepan de leyes o no hayan qué estudiado diferencia economía que tenemos con o algo Argentina, así. ¿no? Porque vos ya ahí me Sí, marcaste la diferencia que un diputado en general tiene que tener una carrera. Acá ya tenemos un gran problema. Y segundo, que los que los acompañen estén, ¿no? Así que ahí ya tenemos sí, otra diferencia. sí, me pasaba en Argentina incluso, yo trabajé para varios políticos allá, trabajé en una campaña presidencial y demás, y teníamos esta discusión, mi jefe era odontólogo, ¿no? Y era muy inteligente políticamente, ujú, eh, pero no había estudiado la ciencia política, claro. no sabía interpretar leyes, ¿no? Mm, Entonces yo cuando me enojaba con él, nos charlábamos acerca de por qué vos tenés este puesto y yo tengo este, si y yo le decía, pero si yo quisiera hoy mañana ser instrumentador quirúrgico de un odontólogo, yo no lo podría hacer. ¿Por qué vos claro. podés Claro. estar en el lugar donde... No digo que los más preparados tengamos que estar, porque la política, a diferencia de otras ramas, necesita de gente que camine la calle y que venga de todos los ámbitos, porque eso es lo que nutre a la Sí. profesión y la hace más rica. Ujú, Pero cuando se trata de algo tan técnico como decidir a qué barrio hay que darle una cloaca, Mm, claro. me parece que la decisión no puede pasar nunca por alguien que no se haya preparado o que no tenga experiencia midiendo el impacto, porque a diferencia no sé, pienso en un mecánico ujú. que en el peor de los casos, no sé, tocó algo que no tenía que tocar y arruinó un auto, Ujú, en una decisión política de hasta implementar una ciclovía, estamos impactando en la vida de más de una persona y eso ya es un montón. totalmente. Y ahí tiene que estar alguien preparado tomando esa decisión. Sí. O si el político no es el preparado, que la gente que lo asesore lo sea, ¿no? Hay Ujú, una falta de profesionalización increíble. Y yo no soy el más formado para decir esto, Sí. pero Pero es, estudiaste. Pero Es estudiaste. parte de tu trabajo, que mucha gente se lo Sí. pregunta, es parte de tu trabajo, entonces orientar un poco a quienes lideran el país. sí, tal cual. Nosotros evaluamos criterios, Ujú, analizamos una política pública, Sí. porque la diferencia de otras carreras, ¿no? O de otras disciplinas, en la ciencia política o en el Estado, en el rol del Mm, Estado diseñando una política pública, los recursos son limitados sí. y no hay cloacas para todos, no totalmente. hay escuela Ujú, para todos, hay que priorizar. ujú, Bueno, nosotros entendemos de una
de una mejor manera cómo priorizarlo, ¿no? A fin de cuentas, hay un policy maker, que es el que toma la decisión, pero está basado en un criterio. No puede ser porque quedó lindo, porque la plazoleta acá queda bonita, porque la Claro. ciclovía se ve linda. No, 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 tiene que haber algo detrás. Si no es improvisación por improvisación y después tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Claro, claro. Jero, muchísimas gracias por tu análisis, por compartir Sí, con nosotros este ratito, por darte el sí. tiempo para Y vamos a tener charlar. algún otro momento, sí, bueno, si tu vida, vos me decías que ahora seguramente volvés a Juan Glen, no sé si tu vida continúa en Australia algunos años más, podemos volver a charlar en algún otro momento, por ahí para analizar diferentes cosas. Yo me quedé con un minuto que me cuentes cómo ven al presidente de afuera del país, desde otras culturas, estamos ahí medio limitados con el tiempo, pero bueno, si me querés dar dos frases de cómo se ve después de estas elecciones ganadas por el oficialismo, ¿qué me podés decir? Eh, Qué difícil. bueno, desde acá, desde Australia, nada, Sí, ¿no? Claro. Esa es la falsa creencia del argentino sí, que todo el mundo nos ve y nos observa y nadie sí. No, tiene idea de dónde En, carajo En estamos en la Australia no realidad. les importa un carajo el resto. No, 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 ya de claro. por sí no le importa nada, Argentina queda, pero en el último. sí, Sí, un resultado sumamente inesperado, Ujú. nadie lo venía, lo veía venir. Me parece que el gobierno ahora sí tiene, ya no tiene muchas más excusas, ¿no? Me parece que una de las grandes excusas era, bueno, el Congreso actúa en mi contra. Bueno, ese Congreso ya no actúa en su contra, sí, ¿no? Entonces, me parece que es el momento del nuevo gobierno, más allá de si me parece bien o no las políticas que está tomando, como consultor político, como si yo hoy fuera Santiago Caputo, que no lo soy, sí, no estaría acá. sí, Le diría que ponga el acelerador y que comience a hacer las reformas que tiene en mente porque el Congreso que en algún momento le jugó en contra ya no lo hace, ¿no? Y me parece que la ciudadanía también ya sabe que esa excusa quedó un poco vieja, ¿no? Está un poco Sí. vetusta esto de que el sí. Congreso no actúa en contra. Ahora tenemos, no tiene mayoría, pero tiene lo suficiente para defenderse, ¿no? Bien. Claro, perfecto. Muy claro, muy claro. En todo, Jero, así que te agradecemos mucho por este ratito de charlar. Y bueno, vaya a dormir que mañana tiene que aprovechar feriado. Si no, son tan pocos y encima te los cortamos, nos vas a putear mañana. No, no pasa nada, no pasa nada. Cuando quieran, más que predispuesto a charlar con ustedes y gracias por la invitación. Dale, Gracias a vos, Jero. gracias a vos y la próxima cuando vuelvas a Huanquelén capaz que te raptamos un ratito y te traemos al programa. Seguro, Dale. seguro. Gracias. Listo, Jero, Gracias a nos vemos. vos. Hasta luego. Hasta luego.